porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esto nos encontramos todos los días necesitados de ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos los ojos para pedirte que abras nuestro corazón y nuestra mente y nos permitas visualizar el mensaje de Dios para nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 de San Mateo tiene 5 grandes momentos. El primero de ellos es la sanidad de un paralítico. Jesús subió a la barca, cruzó al otro lado, llegó hasta el pueblo. Los hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos de los maestros murmuraron: ¿cómo este hombre está blasfemando? El único que perdona es Dios. Y Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dios siempre da más de lo que buscamos. Aquel hombre solo quería caminar para esta vida y Dios lo perdonó de manera tal que pudiera caminar para siempre, incluso la eternidad. Dice versículo 7 que el hombre se levantó de inmediato y al ver esto la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios. Soluciones de Dios de inmediato. La multitud percibe que fue por Dios y glorifica a Dios. El segundo cuadro de este capítulo es el llamamiento de Mateo. Él era un recaudador de impuestos, es el que escribió este libro. Su nombre significa regalo de Dios. Jesús está entrando a la ciudad, tiene que pasar por esa puerta, hay que pagar los impuestos y cuando pasa y lo ve a este hombre le dice: sígueme. El sermón del monte incluye 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Aquí a Mateo, el sermón con Mateo es de una sola palabra: sígueme. Y dice que Mateo se levantó y lo siguió. Y mientras él estaba comiendo con Mateo y muchos otros recaudadores de impuestos, la gente lo criticó porque él se juntaba con los pecadores. Siempre un recaudador de impuestos es mal visto. En los días de Jesús mucho más, por lo excesivo que eran, porque eran de su propia gente, pero trabajaban para el imperio, de manera tal que eran muy mal vistos. Así que Jesús perdió puntos al juntarse con estos mal vistos, pero Jesús vino incluso para dar esperanza a los mal vistos. Cuando le reclamaron por qué come el maestro con recaudador, él dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Tercer cuadro presente en este capítulo. Le preguntaron a Jesús sobre el ayuno y la pregunta es que se le acercaron los discípulos de Juan y preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos parece que no ayunan? Versículo 15, Jesús dijo: ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces van a ayunar, haciendo referencia a su presencia con Jesús y con los discípulos, y que un día Jesús ya no estaría con los discípulos. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se revientan los odres, se derrama el vino y los odres se arruinan. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Jesús estaba diciéndole:
no es necesario ahora. Llegará el día en que será necesario y es importante hacer siempre bien las cosas. La cuarta escena es una niña muerta y una mujer enferma. Mientras él decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús se fue y se levantó, acompañado por sus discípulos, y en eso que iba de camino para atender a aquella chica que ya se había muerto, para atender al pedido del Padre, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se acercó por atrás, tocó el borde del manto, pensaba: si al menos logro tocar su manto, no merezco que me atienda, no merezco una consulta, una cirugía. 12 años enferma, había gastado todo en los médicos y no había conseguido nada, y encima pensaban que era un castigo de Dios su enfermedad. Se acercó con fe. Jesús se dio vuelta y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana en aquel momento. Y Jesús siguió su camino, llegó hasta la casa del dirigente, vio a los flautistas y el alboroto de la gente y les dijo: vayan, la niña no está muerta, sino dormida. Y entonces comenzaron a burlarse de él. Versículo 25. Pero cuando se le hizo salir, entró, tomó la mano de la niña y la levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Jesús iba camino para resucitar a una niña, pero de camino, fuera de consulta, fuera de entrevista, fuera de agenda, fuera de horario, una mujer que no quiso hacerle perder mucho tiempo, que se sentía indigna y no merecedora de ser atendida, tocó apenas el manto de justicia de Jesús, pensando que de esa manera podía ser sana. Y Jesús notó que alguien la necesitaba. Nada pasa desapercibido para Él. No hay un ir de camino del Señor. No, yo estoy yendo para otra cosa. Esta no es mi misión. Ahora tengo que atender a alguien que murió para resucitar. Jesús atendió de camino a aquella otra mujer enferma y le devolvió la salud. El versículo 27 nos dice que Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Los dos ciegos le siguieron: ten compasión de nosotros, hijos de David. Cuando entraron, se acercaron y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor. Entonces él tocó los ojos y le dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Creen ustedes que puedo sanar? Sí, creemos. Entonces son sanos. Recobraron la vista. Asegúrense de que nadie se entere de esto. El Señor no quería armar alboroto, no quería que el aumento de su popularidad creara prejuicios en aquellos dirigentes que le impidieran hacer su trabajo. Por eso decían que no se asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero nadie puede dejar de decir lo que Dios ha hecho en la vida. Uno sale a testificar con alegría de los milagros recibidos. Claro que los fariseos se enojaban. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel, versículo 33. Pero los fariseos decían: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Y Jesús se da cuenta que el trabajo es mucho y los obreros son pocos para anunciar las buenas nuevas del reino, para sanar la enfermedad, la dolencia. Y al ver a la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. La cosecha es abundante, los obreros son pocos. Pidan por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Hay una gran obra para hacer y son pocos. Y Jesús quiere hacerla, en directo o a través de sus recursos, a través de sus instrumentos. Sí, no hay nadie, por pequeño, por último de la fila que parezca, por ciego, por mudo, por paralítico, por muerto, que el toque del Maestro no haga la diferencia. Pero en todos estos casos, la fe, la confianza en el poder de Dios es indispensable para que el Señor obre el milagro
y transforme la vida. Como Mateo, escuchamos una invitación: sígueme. Como Mateo, podemos dejar todo y seguir al Señor. Como estas historias, podemos decir: creo, Señor, te necesito, actúa en mí, y el Señor va a actuar. ¿Tiene usted algo importante para pedirle a Dios? Pídaselo ahora. Señor, tú has escuchado el pedido de cada uno de nuestros amigos y hermanos. Y ahora yo te pido también por ellos. Yo no escuché y no conozco, pero tú escuchaste y conoces. Por favor, responde cada pedido. Para cada uno ese pedido es fundamental. Responde no como cada uno te pida. Responde como tu soberanía y tu sabiduría soberana considere lo mejor. Abrázanos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue muy bueno haber estado juntos este día. Nos reencontramos mañana para seguir buscando ser reavivados por la palabra de Dios.